Desde la Asociación Peruana de Empresas Seguros estamos en contra de esta iniciativa. Creemos que va en sentido contrario a lo que busca un seguro obligatorio que tiene una finalidad social como el SOAT. Nosotros en estudios, Eduardo Chávez, él es gerente legal de APCEG, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Un ratito a tu disposición, como siempre. A la hora del volante. Muy buenas tardes. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu primera opinión respecto a este tema, esta propuesta de esta congresista Hermosilla, que está planteando crear un SOAT y CAT para que dé cobertura a aquellas víctimas, lesionados y muertos, producto del sicariato? Sí, lo que se está pretendiendo con este proyecto de ley es modificar la definición de accidente de tránsito en la Ley General de Transporte Terrestre y incorporando el delito de extorsión. Incorporando el delito de extorsión dentro de la definición de accidente de tránsito, automáticamente estaría cubierto por el SOAT. Desde la Asociación Peruana de Empresas Seguros estamos en contra de esta iniciativa. Creemos que va en sentido contrario a lo que busca un seguro obligatorio que tiene una finalidad social como el SOAT. Y en ese sentido hemos enviado nuestra opinión al Congreso hace algunos días. ¿Y cuál es la opinión? A ver, nos explicamos. ¿Favorable, contraria? ¿Cómo está? A ver, hemos enviado nuestra opinión en contra, como decía. Nos explicamos. El SOAT va a cumplir ahora en el mes de julio 23 años. En estos 23 años, como industria, hemos pagado más de 4.000 millones de soles. Es una cifra importante, más de 4.000 millones de soles en gastos médicos e indemnizaciones. ¿Qué ha posibilitado esto? Ha posibilitado que casi 2 millones de compatriotas, 2 millones de peruanos accedan a una atención médica oportuna y logren su rehabilitación. Lamentablemente, después de casi 23 años, todavía hay un porcentaje importante de gente que no contrata el SOAT. Si hablamos de todo el parque automotor, lo hemos mencionado en alguna entrevista anterior, el 30% no contrata el SOAT. Dicho en otras palabras, 3 de cada 10 vehículos no tienen SOAT. Circulan pero sin SOAT. Circulan sin SOAT, lo que evidencia un factor importante de falta de fiscalización. Y si el universo de vehículos solamente miramos mototaxis y motos lineales, el incumplimiento es del 80%. O sea, solamente 2 de cada 10 vehículos mantiene vigente su SOAT. Es increíble esa cifra. Son impactantes esas cifras. Entonces, bajo el razonamiento, si hoy en día, luego de 23 años, cuando puedes encontrar un SOAT de 70 soles, 60, 50 soles, dependiendo de la política comercial de cada compañía, por ejemplo, para un SOAT de vehículo particular, todavía hay un porcentaje importante que lo incumple, tú le vas a agregar coberturas al SOAT que ya existe. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Que aumente la siniestralidad. Al aumentar la siniestralidad, ¿qué va a generar? Que el precio suba. Y si el precio suba, ¿qué va a generar? Que menos gente lo contrate. Y consecuentemente más compatriotas estén desprotegidos. Por eso decíamos al inicio de nuestra intervención que eso va en sentido contrario a lo que se debe buscar. Desde la asociación estamos conscientes de la situación por la que están atravesando miles de transportistas, correcto, que son extorsionados todos los días. Sin embargo, consideramos que se deben de tomar otras medidas, ¿no? Para justamente y no mirar el SOAT, que es un seguro que funciona y funciona bien a lo largo de estos casi 23 años, ¿no? Porque desde el nombre estamos hablando de accidentes de tránsito. Es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Si es que se quisiera incluir los casos de sicariato, habría que cambiar el nombre. Sí, claro. Estás hablando de un seguro de accidente de tránsito al cual le pretendes incorporar una conducta dolosa. Un accidente de tránsito, por su definición, se produce por una falta de diligencia. Es un caso fortuito, una falta de... por una negligencia, no por una negligencia, claro, por una imprudencia. Claro. Sin embargo, estamos hablando de conductas dolosas. Tanto es así que las lesiones cuando tú te infringes, se me fue la palabra, lesiones o causas con tu vehículo a propósito, una conducta dolosa, un atropello, no está cubierto. Entonces mira el sinsentido y mira cómo no calza este tema, ¿no? Queda claro entonces que estos casos que hemos tenido acá en Lima, muchos casos y a nivel nacional, de personas que resultan heridas o víctimas o muertos producto del sicariato, no es
no es cubierto por el SOAT. Eso está clarísimo. No están cubiertos y no deberían estar cubiertos cuando lamentablemente el chofer, por ejemplo, que hemos visto varios casos, Claro. al interior de una extorsión no pagan y han sido víctimas de un asesinato, ¿no? Correcto, lo que nosotros consideramos es que se debe formalizar la industria del transporte. ¿Y qué decimos con formalizar? Que los choferes y los cobradores deberían estar en planilla de la empresa. Al estar automáticamente en planilla de la empresa, acceden a una serie de beneficios sociales. Por ejemplo, al tema de atención de salud, sea por salud o sea por una EPS. Acceden también al seguro de vida ley. Recordemos que el seguro de vida ley es un seguro obligatorio que lo paga el empleador a favor de todos sus trabajadores desde el primer día que están en planilla. Y estamos hablando hasta, creo, 16 sueldos. Y otorga 16 sueldos por muerte natural y en este caso estamos hablando de 32 sueldos a favor de los deudos por muerte accidental. E inclusive 32 sueldos si por alguna circunstancia esta persona queda en una situación de invalidez total y permanente que no le permite realizar sus actividades habituales y procurarse sus ingresos habituales. También podrían acceder al seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro que está SSTR. calificado, SSTR, que está calificado para algunas actividades de riesgo. Se podría incluir como actividad de riesgo el transporte en el marco de la coyuntura que estamos atravesando y automáticamente le da beneficios también de salud, pensión en caso de invalidez, pensión de sobrevivencia a favor de los deudos y gastos de sepelio. Entonces creemos que la mirada debería ser 360 grados y no una mirada sesgada de mirar única y exclusivamente una herramienta como el SOAT y cargarle este tipo de coberturas, que insistimos, va en sentido contrario a lo que sería de buscar, ¿no? Ahora, en la reforma del transporte público regular en Lima Metropolitana, está contemplada la inclusión de los operadores, en este caso los conductores, a la planilla de la empresa. Entiendo que eso va a ser progresivo. Están todavía las empresas terminando de inscribirse y de copar, digamos, el 100% de la flota. Eso es un requisito que ha impuesto la ATU. Posteriormente los vehículos van a tener GPS, van a cambiar la matriz energética de diésel a GNV o eléctrico, van a tener un contador de velocidad, van a tener también las unidades, el cobro electrónico, el cobro electrónico, el cobro, digamos, con tarjeta, ya no de manera física. Lo que hace es exponerlos este cobro a los operadores porque tienen el canguro lleno de dinero. Con dinero en efectivo. Con dinero en efectivo y cobran pues sol 52 soles, ¿no es cierto? A diferencia de los operadores del Metropolitano y los corredores que no manejan efectivo y es por eso que ellos no son extorsionados. Entonces yo creo que debería más bien la congresista mirar por ese lado, ¿verdad? Apurar el tema de la formalización y que finalmente los operadores, conductores, estén en planilla para de alguna forma se vean protegidos lo que está planteando. Sí, justamente creo que estamos en la misma página, Tito. Hay coincidencia en eso y efectivamente la preocupación debería ser apurar esta iniciativa de la ATU para que finalmente los trabajadores de la empresa, entiendas, en este caso, chofer y cobrador, estén en planilla y accedan automáticamente a los beneficios que he mencionado hace unos minutos, ¿no? Claro, beneficios de vida ley y adicionalmente también cada operador podría acceder a un beneficio particular o privado, ¿no? Claro, salud, inicialmente, como decíamos, sea por la EPS o por ser salud, el seguro de vida ley. Si se le incorpora como una actividad de riesgo, voluntariamente pueden contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, más conocido como SSTR, que te da también otros beneficios, como pensión en caso de invalidez, pensión a favor de los deudos, gasto de sepelio, salud, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos que por ahí va la solución, ¿no? Ahora, es impactante las cifras que mencionas. El 70% del parque, digamos, automotor no cuenta con SOAT. 30% del parque automotor no el 70% sí. Y 80% si solamente miras motos y mototaxis menores, mototaxis y motos lineales. Pero ahí, ¿qué instancia, qué institución le compete fiscalizar que esto se cumpla? Eso es Ministerio de Transportes, es Policía Nacional del Perú. Debería haber una mayor fiscalización, ¿no? Pero lamentablemente no sucede, ¿no? Por eso invocamos a nuestras autoridades a que haya una mayor fiscalización. Desde la Asociación Peruana de Empresas de Seguros entendemos que casi transcurridos 23 años, el 100% del parque automotor no debería de tener SOAT, ¿no? Y si por alguna circunstancia no tienes,
tu vehículo debe ser intervenido, debe ser remolcado a un depósito y imponerle la multa que corresponde, ¿no? Que es 12% de la UIT, estamos hablando más de 600 soles, ¿no? Eso es lo que corresponde, ¿no? Ahora, tú que conoces el sector, el tema ampliamente, Eduardo, ¿qué cosas refieren los conductores cada vez que son intervenidos y no tienen SOAT? O sea, un SOAT es una inversión, o sea, estás llevando vidas, estás llevando tu propia vida. El SOAT, como digo yo, es, o como decimos en todo caso, es el seguro de vida de todos los peruanos. O sea, cuando sales, te movilizas en tu vehículo, te movilizas en un vehículo de transporte público, sea un taxi, un ómnibus, o cuando sales a la calle como peatón. ¿Correcto? Y deberíamos interiorizar todos los peruanos la obligación moral que tenemos de protegernos a nosotros, a los pasajeros y a los transeúntes, ¿no? Lamentablemente este es un tema de civismo y creo que hay un camino todavía pendiente por recorrer en ese sentido, ¿no? Es bueno siempre recordar las coberturas del SOAT. ¿Cuáles son estas, Eduardo? Sí, las coberturas son 5. La cobertura de gastos médicos asciende a 5 unidades impositivas tributarias. Recordemos que la unidad impositiva tributaria fijada para este año por el gobierno es 5.350. Estamos hablando de poco más de 25.000 soles. Es hasta, ¿no? Dependiendo de las lesiones que tenga la persona. Después hay una cobertura de una UIT, 5.850 por incapacidad temporal, que son los días que mi médico tratante pone en el certificado médico que no estoy en capacidad de realizar mis labores habituales, ¿no? Hasta 4 UITs por invalidez permanente total, parcial o total, está en función del menoscabo que sufra la persona, y adicionalmente tienes una cobertura de hasta 1 UIT, hasta 5.350 por gasto de sepelio, y una cobertura de muerte de 4 UITs. Es la única cobertura, Tito, que no es hasta. Es una suma fija y son 4 UITs. Si por alguna circunstancia, alguna AFOCAT o alguna compañía de seguros te dice a los deudos de una persona de que no le van a pagar las 4 UITs, nuestra recomendación es que presenten su reclamo inmediatamente, porque esa suma es fija. No se negocia, no se paga en cuotas y tiene que ser pagada entre los 10 días calendario de presentar la documentación que exige la norma, sea la compañía de seguros o sea la AFOCAT. Actualmente estamos hablando de 21.400 soles, teniendo en cuenta que la UIT es 5.350. Sí, es una operación aritmética, 21.450 soles. Ahora, y también existe este fondo de compensación, ¿no? Del SOAT y del CAT. ¿Cómo funciona esto? Sí, el fondo de compensación del SOAT es un fondo que funciona en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene un consejo de administración. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros participa en ese consejo con 2 representantes, igual que la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otros un representante de la AFOCAT y los restantes del ministerio. Y se alimenta, los fondos se generan con el 1% de las 1.5% de las ventas de cada SOAT que hacen las compañías de seguros, el 1.5% de las ventas que hace cada AFOCAT del CAT, con las indemnizaciones por muerte no cobradas por los deudos de la persona transcurridos 2 años. Esos fondos no se los queda a la compañía de seguros ni a la AFOCAT, pasan a este fondo de compensación del SOAT y en la práctica funciona como una compañía de seguros porque paga las 5 coberturas que hemos mencionado. Una persona que es víctima de un accidente de tránsito por un vehículo que la atropella y se da la fuga y no puede ser identificado, automáticamente tiene allanado el camino para cobrarle las 5 coberturas al fondo de compensación del SOAT. Eso tiene que pasar por la validez o la validación o el peritaje policial para determinar que esa persona ha sido víctima de un accidente de tránsito con fuga. Bueno, generalmente va a haber una denuncia de por medio y con esa denuncia, valgan verdades, es el disparador para acudir al fondo de compensación del SOAT, ¿no? Y como te digo, no tiene que ser identificado el vehículo, pero si por alguna circunstancia atropellan a la persona, se da la fuga y alguien apuntó la placa, automáticamente la compañía de seguros o el AFOCAT que emitió ese certificado tiene que hacerse cargo. Son 2 requisitos. Se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Automáticamente se activa el fondo de compensación del SOAT y la persona tiene acceso a las coberturas que hemos comentado ampliamente hace unos minutos. Antes se veía varios casos de conductor que ocasionaba un accidente de tránsito, no tenía SOAT y en ese momento iba y compraba el SOAT. Sí. Ahora me parece que hay más cerrojos para evitar que eso ocurra, ¿no?
Sí, recordemos que el SOAT entre el 2002 y el 2017 era un SOAT físico. 15 años. Que se vendía y se comercializaba en diferentes escenarios. Por ejemplo, tiendas, comercializadores, claro, grifos, etc. Ahora también es físico, ¿no? Ahora. Sin embargo, yo, por ejemplo, tenía un accidente de tránsito, me iba al grifo de la esquina, a la tienda de la esquina, etc. Y compraba mi SOAT y la persona me ponía que había comprado el día anterior o horas antes, ¿correcto? Entonces había un componente de fraude. El año 2017 entra en vigencia el SOAT electrónico, que se emite en línea, ¿correcto? Con lo cual, ya al día de hoy, el 98% de los SOAT que se emiten en el Perú son electrónicos, se emiten en línea. Consecuentemente, el espacio para un fraude como el que mencionabas ya se ha reducido en forma importante y el número es totalmente residual, ¿no? En línea porque se consigna la hora. Se consigna, automáticamente la compañía de seguros emite el SOAT y esta información viaja al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Y cualquier persona en los segundos siguientes puede acceder a través de la web de ambos ministerios, a través del app Consulta SOAT o con un mensaje de texto al 90-900 que es gratuito y le va a salir el reporte de que ese vehículo está asegurado. Claro. Es probable que se compre un SOAT bajo esta modalidad después de un accidente de tránsito, pero el SOAT no va a cubrir porque se ha comprado después del accidente. Claro, va a haber evidencia que el SOAT se ha comprado después, ¿no? Y consecuentemente ya no va a estar cubierto. Recordemos, Tito, que las compañías de seguros lo que cubren son riesgos, no siniestros. En este caso, si lo compras después, estarías cubriendo un siniestro. El accidente de tránsito ya se produjo. Ya se produjo. Claro. Claro. Y ¿cuáles son por un lado, las indemnizaciones más frecuentes o recurrentes y los accidentes más recurrentes desde el punto de vista de APSEC? Digamos, las estadísticas que ustedes manejan. Sí, a ver, recordemos que lamentablemente en el Perú se producen alrededor de 90.000 accidentes de tránsito. Esta es una cifra que está estacionada en los últimos 10, 12, 15 años, ¿correcto? Lamentablemente las autoridades no han tenido éxito en reducir o en mitigar el número de accidentes de tránsito. Y se producen alrededor de 3.000 muertes, 3.000 compatriotas, 3.000 peruanos que lamentablemente pierden la vida en un accidente de tránsito. Inclusive esta cifra es menor, consideramos que debe ser un 20% más, porque cuando una persona fallece luego de algunos días en un establecimiento de salud porque no se pudo recuperar como consecuencia de un accidente de tránsito, esa víctima ya no pasa a esa lista de víctimas de accidentes de tránsito, víctimas fatales. Entonces, esa cifra de 3.000 personas debería ser 3.500, 4.000 personas, ¿correcto? Entonces, dicho esto, con un número de 90.000 accidentes de tránsito, la cobertura que más se activa, claro está, es la de gastos médicos, ¿no? Gastos médicos. Accidentes producto de imprudencias, producto de exceso de velocidad, de ingesta de alcohol. Sí, de acuerdo a estudios que se han realizado por las autoridades, más del 80% de accidentes se producen por un factor humano, sea de los choferes o sea de la víctima. Estamos hablando de excesiva velocidad, de manejar bajo el influjo de drogas, imprudencia del peatón, que cruza de una zona no autorizada, oscura, debajo de un puente peatonal, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema de civismo, de educación de las personas en seguridad vial pendiente también, ¿no? Es una tarea pendiente, ¿no? El SOAT no fiscaliza un accidente de tránsito, ¿no? Es decir, no determina si hubo imprudencia, negligencia del conductor, simplemente cubre a los lesionados. Sí, efectivamente, el SOAT se paga, el SOAT tiene una finalidad social, que no es otra que la víctima de un accidente de tránsito acceda a una atención oportuna, inmediatamente, sin investigación ni pronunciamiento de ninguna autoridad. ¿Correcto? La intención de la norma es que todas las personas accedan a una atención médica oportuna. Por eso es importante, siempre nosotros hacemos hincapié en lo que ocurría antes del 2002 y después del 2002. Antes del 2002, cuando una persona sufrió un accidente de tránsito, literalmente podía morir en las pistas si es que no existía la buena voluntad del chofer o propietario del vehículo o no tenía recursos para su atención. Después del 2002 tenemos una herramienta noble como el SOAT que permite que casi 2 millones de personas hayan accedido a una atención médica oportuna y hayan podido rehabilitarse, ¿no? Otro tema es importante también para las empresas, este SCTR, ¿no? Cuéntanos un poco
¿cómo está marchando en el Perú? Hay muchas empresas, pequeñas empresas, que no necesariamente tienen a sus trabajadores asegurados. Sí, el SCTR es el seguro complementario de trabajo de riesgo, vigente desde el año 98 en el Perú y que está restringido a las actividades, ocupaciones, trabajos que la autoridad califica como alto riesgo. En el año 98 había un anexo que era el anexo 5, donde había determinadas actividades y en el tiempo se han ido incrementando actividades. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, la foto del Perú no queda muy bien parada, porque esta cobertura contra accidentes laborales en otros países de la región es una cobertura universal. Sin embargo, el Perú, insisto, está restringida única y exclusivamente a las actividades que las autoridades califican como alto riesgo, ¿no? Desde la asociación consideramos que, al igual que otros países de la región, esta cobertura debería ser universal para todos los trabajadores, ¿no? Claro, porque un trabajador se podría, digamos, caer y golpear la cabeza en el pasadizo, digamos... En lo menos grave, Tito, hace unos días veíamos con estupor como un enorme camión literalmente aplastaba una camioneta en una mina. Salió en todos los medios de comunicación claro. Y todo. Lamentablemente, el chofer falleció y otras personas que iban en ese vehículo quedaron heridos. Creo que esa foto evidencia que cualquier trabajador está expuesto a un accidente en su centro de trabajo, ¿no? No te imaginas cómo podría producirse eso, pero claro. Se produce, ¿no? Y como te digo, esa cobertura frente a accidentes laborales debería ser universal y no restringida o limitada a actividades de alto riesgo como el Perú, ¿no? Muy bien. Palabras finales, para acabar. Nada, invitarlos a que nos sigan en nuestra página web, Dime que Tienes Seguro. Es una página de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, donde van a poder encontrar la información que hemos compartido el día de hoy, en un lenguaje ágil, en un lenguaje sencillo. Inclusive también nos pueden escribir por ahí y nosotros contestamos inmediatamente. Muy bien, gracias. Gracias, Tito. Gracias, Eduardo. Eduardo Chávez, gerente legal de APSEG, Asociación Peruana de Seguros. Señores,